Bueno, tío Alberto, aquí en Garibaldi, en una de sus placitas, encontramos esta escuela del mariachi. Yo sabía que usted siempre quiso ser mariachi, como esta escultura aquí, donde se rinde homenaje al mariachi, el músico que en la noche da la música mexicana y la alegría. Entonces, ¿qué le parece si usted sabe cantar? ¿Conoce usted la historia de la identidad del mariachi? ¿Sabe de dónde viene la palabra mariachi? Porque una cosa es que le vean la cara de mariachi y otra cosa es que usted sea un mariachi, o sea, un cantante folclórico. En esta escuela estudian los mariachis. Sígame. Porque, tío Alberto, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero ¿los mariachis estudian? O como dicen los músicos entre ellos, es músico de ollita. Pues preguntemos a ver qué clase les dan y desde cuándo está fundado este lugar, porque antiguamente este era una discoteca. Aquí, que será en los años 90 y en el 2000 era una discoteca y ahora pues ya ha sido remodelado este lugar y es un lugar donde se aprende, me imagino, a tocar y a cantar y a vestirse de mariachi, porque eso es fundamental, porque si no le va a decir, tiene cara de mariachi. ¿Se acuerda, tío Alberto, de cuando había hasta niñas que cantaban con mariachi, la torcasita, maestro, o no? Sí, claro que sí. Nada más una precisión, mi nombre es Álvaro. No, sí, maestro, pero completo, pues Álvaro, así, pues, ¿qué pasó, Álvaro? Álvaro Mora, para servirles. Álvaro Mora, ¿de profesión Mariachi. y de oficio? Músico de mariachi. Tío Alberto, usted no conoce al tío Alberto, pero lo traigo recorriendo la Ciudad de México por diferentes lugares. Le dije que había una escuela de mariachi en Garibaldi. Dice, ay, ¿cómo? Si los músicos son folclóricos. Platíquenos de esta escuela más. Claro que sí, esta escuela comenzó funciones en el año 2012. Perdón, fue inaugurada formalmente en el año 2013. De entonces para acá estamos tratando de impulsar la música de mariachi. La música, y que tengan mejor formación, ¿no, maestro? Porque normalmente dicen, los músicos de mariachi tocan de ollita. Sí, y eso no pretendemos quitarlo, al contrario, que se siga fomentando, pero que tengamos el apoyo de la técnica y de la teoría. Ya, porque es una tradición, es una historia, un patrimonio de la identidad mexicana para la humanidad. Así es, la UNESCO en el año 2011, en noviembre, nombró al mariachi como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y a veces a lo mejor me imagino el mariachi sí sabrá toda la carga histórica de identidad cultural que representa al estar tocando. Lo mismo en el Festival de Cine de Cannes, que en Japón, que en Colombia, que en tantos lados. Pues algunos lo tenemos claro, algunos otros no precisamente, por eso es que aquí dentro de las asignaturas que estamos impartiendo se está incluyendo una que está dictada por psicólogos y se llama Identidad del Mariachi, precisamente para que nosotros reconozcamos toda la importancia que tenemos para la cultura y la sociedad mexicana. O sea que al mariachi le dan clases de música, de instrumentos, de canto, me imagino, y aparte de cultura. Así es, tenemos en las asignaturas, tenemos la de solfeo y teoría musical, tenemos la de su instrumento, ensamble, historia. Dentro de la historia hay 3 grados, 3 ciclos. Uno es de historia de música occidental, el otro es de historia del mariachi y el otro es de culturas musicales de México. ¿Podemos recorrer la escuela más? Claro que sí, con mucho gusto. Venga, tío Alberto, para que aprenda a tocar. Ya está en los salones, le rinden homenaje a mariachis clásicos como el Vargas de Tecatitlán. Claro que sí, es un mariachi icónico, emblemático de nuestro género, pero no solo al mariachi Vargas, tenemos nombrados salones con grandes maestros de nuestra música. Pues vamos recorriéndolos, ¿no? Claro que sí. ¿Este es el auditorio? Este es nuestro auditorio, o aula magna también la utilizamos para realizar las sesiones de ensamble con los chicos. Aquí es donde vienen donde convergen todas las asignaturas para poder interpretar la música de mariachi, que es lo que nos importa. Eso. Pues vamos a recorrerlo, ¿no, maestro? Los caché, con que andan la historia del mariachi. Perdón que ande de metiche, pero me dijeron que aquí podía aprender un poco de la historia del mariachi, maestro. Sí, cómo no, puedes aprender toda la historia del mariachi que quieras, Armando. ¿Dan clases? Sí,
Sí, sí, lo que intentamos aquí precisamente es de pues, echar abajo todos estos mitos que hay alrededor Échele, maestro, échele, eso es lo que me gusta. del origen, de la imagen del mariachi, ¿no? Sí. Es un A ver, ¿cuáles son esos, derrumbar esos mitos? Uno de esos mitos precisamente es el origen jalisciense único del mariachi, ¿no? El mariachi no solamente era de Jalisco, sino que viene de una zona que abarca los estados de Nayarit, de Jalisco, Colima, de Michoacán, la zona nuclear, un pedazo de Zacatecas, y luego hay una zona más extensa, ¿no? Pero esa es la zona nuclear, donde pues, los mariachis tenían sus formas, maneras de interpretar, sus repertorios, ¿no? Digamos un territorio, el equivalente a la Huasteca. Así es. Son distintos estados, no nada más un estado. Sí, sí, la Huasteca ya ves que abarca tanto Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí. ajá. Y así pasaba con el mariachi, nada más que como en el tiempo nacionalista, pues se fue creando esta imagen de decir que el mariachi era de Jalisco, principalmente tapatío, ¿no? Y como que siempre nos quedamos con esa idea, ¿no? Oiga, maestro, pues felicidades por la Escuela del Mariachi. Muchas gracias por asistir e invitamos a todo el mundo que quiera aprender la música de mariachi, estamos a sus órdenes. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son, primero, tener ganas de aprender música de mariachi y a lo demás es administrativo, fotografías, cosas de ese tipo. Ok, pues muchas gracias y felicidades. Está bien bonita esta escuela. Uy, tío Alberto, si supiera nada más lo que fue antes y ahora es un centro de estudios. Bueno, miren, jovencitos que son músicos allá y por todos lados está la música aquí en Garibaldi. Le digo, échele un ojito a esta escuela del mariachi, porque como dicen por allí, ahí hay ojitos pajaritos, pero qué bonito es bailar el jarabe tapatío. Ahí nos vemos. Ah, no es cierto, cielito lindo. Ah, no, no es cierto, hay Jalisco, no te rajes. Bueno.